BTC, pues equilibrio total, ¿vale? Equilibrio total. La mayor parte de todo el volumen negociado desde la caída la tenemos aquí, concentrada, ¿vale? Veis como el precio ha rotado hacia arriba y hacia abajo. Lo último relevante, que por lo que también me parecía interesante hacer este directo, es para tratar este comportamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque yo esperaba que estos vendedores tuvieran la capacidad suficiente de hacer algún tipo de sacudida. Ya no sé si sacudida, pero de por lo menos de este movimiento bajista, ¿vale? Alcanzando mínimos, sobre todo estos, que son los más relevantes, ¿vale? Y no lo ha hecho. Ha hecho un giro muy bonito, denotando esa entrada agresiva por parte de los compradores, ¿vale? ¿Esto cómo puede quedar? Esto perfectamente puede ser, aquí estaríamos en la fase A, fase B, causa-efecto, y esto perfectamente puede ser la fase C, ¿vale? Que origine eso. Este es el escenario más ambicioso desde el punto de vista alcista que se puede plantear, ¿vale? Pero yo no estoy en disposición de esto, ¿vale? El precio tiene que demostrar todavía bastante para empezar a valorar eso, ¿vale? Para empezar, si eso es la fase, si este es un potencial spring, minor spring, menor, ¿por qué? Porque no ha alcanzado estos mínimos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista más teórico, que es una tontería, es una tontería como una casa, pero desde el punto de vista más teórico, un minor sprint es una sacudida local, ¿vale? Dentro de la estructura. Eh, Podemos valorarlo como un minor sprint porque se está comportando como lo que podemos exigirle a ese movimiento de sprint local, de sprint menor, que es este bonito giro nube, ¿vale? Pero tiene que demostrar, porque sigue estando cotizando en esa zona de máximo equilibrio, ¿vale? Y el BIPOC, que es esa línea roja, es el Volume Point of Control, el nivel de negociación más operado, más negociado, de todo lo que vemos aquí, de la estructura, está ahí. O sea, el precio BIPOC es 1. ¿Vale? Entonces, la lectura más simple y objetiva que podemos hacer de eso es que el equilibrio ahora mismo es total. ¿Vale? El equilibrio es total. Si bien es cierto que la última acción operativa que nos podría sesgar direccionalmente es este potencial sprint. ¿Vale? Es ese potencial sprint. Mi escenario de largo plazo sigue siendo el mismo que el que colgué hace un par de días en mi. Varios días ya, en mi Twitter y del que hablé en el último directo que tenemos aquí. Lo podéis ir a revisar. Hasta que esto no se confirmara como una acumulación, todo esto, yo no valoraría compras. El que ha comprado aquí pensando que este es el movimiento de sprint y que va a hacer esto, pues es un poco arriesgado, ¿vale? Porque no tiene, o sea, los compradores todavía no han dado ese paso adelante y no han demostrado de ninguna manera que tienen cierta capacidad de empujar el precio al alza, ¿vale? Esa huella yo sí creo que la veríamos o que la obtendríamos, que podríamos llegar a ella como, pues como una evidencia si nos desarrollaran un movimiento tal que así, ¿vale? En este punto tendríamos este minor sprint, ¿vale? Este sprint local. Aquí teníamos una muestra de fortaleza muy interesante. Habríamos atravesado todo el rango, ¿vale? Habríamos eliminado este control y ya estaríamos posicionados por arriba. En ese momento sí estaríamos en disposición de esperar algún tipo de test para buscar la continuación. Pero hasta que el precio no esté aquí, yo no voy a valorar comprar en esta estructura, en este medio largo plazo. ¿Vale? O sea, sigue totalmente en línea de ese primer escenario, de ese escenario que lancé hace unos días con respecto al desarrollo de esto. ¿Vale? Todo lo que no sea eso, para mí es ciertamente arriesgado. Y no tiene todas las garantías, no me da toda la confianza que yo le requeriría a una operación, ¿vale? El resumen está aquí, es que no tampoco hay mucho más que comentar. Es interesante que por un lado
es una putada, entre comillas, que no haya alcanzado estos mínimos, ¿vale? Porque una sacudida a mínimos, pues nos sugiere implícitamente, a mí me da muchísima confianza, ¿vale? Porque limpia es una búsqueda de liquidez brutal. Ese movimiento de ruptura, de falsa ruptura, es muy interesante, ¿vale? Para seguir valorando precios más altos, pero no lo ha hecho. Si nos ponemos tiquismiquis, como yo siempre comento, con este tipo de sacudidas, yo no las opero, ¿vale? Porque yo siempre busco esta sacudida total, no local, pero sigue siendo una sacudida intermedia, ¿vale? De estos mínimos. Y otro aspecto interesante es que es una acción que denota cierta fortaleza de fondo, ¿vale? Lo que yo llamo en el segundo libro como un fallo estructural de fortaleza. Que este hecho de que el precio no alcanza estos mínimos, se ve, ¿no? Sí. Estos mínimos, pues nos da una lectura también interesante desde el punto de vista de, joder, es que a lo mejor los compradores, esos agentes que tienen previsiones, valoraciones de precios más altos, es que lo ven tan barato aquí, en este punto, que es que no quieren ni que llegue aquí para comprar. ¿Vale? O sea, ese es el razonamiento lógico y objetivo que le podemos dar a eso. Objetivo no, pero más lógico sí. ¿Vale? Fíjate la fortaleza que hay de fondo, que es que los que quieren comprar eso no quieren ni que baje más porque tienen miedo a quedarse fuera, ¿vale? Y a partir de ahí el precio tira. Entonces es una señal, es una evidencia que, pues bueno, que manejamos, que tenemos en cuenta y ya está, ¿vale? Puede resultar interesante de evaluar. Obviamente, operativamente a mí pues, no me gusta. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado prever que ese comportamiento se vaya a dar así. ¿Vale? Como ahí vemos. Es muy complicado. La seguridad en fase C que puede no darse. ¿Vale? ¿Puede ser que estemos ante este comportamiento? Pues no lo sabemos. Pero como posible es. Lo que pasa es que esto cómo lo operas. Si tú estás operando o estás esperando siempre o la mayoría de veces, como siempre hablamos en términos generales, sí, ese es mi libro, que lo ideal es esperar la sacudida, vas a comprar aquí, sabiendo que es posible, que es a lo que voy, sabiendo que es posible que el precio venga a hacer la sacudida de esos mínimos, tú si ves esto, que es exactamente lo que está haciendo el BTC ahora mismo, vas a comprar aquí, dando como válida esta sacudida. Que es exactamente lo que está haciendo BTC ahora mismo. Yo, hasta que el precio no está aquí, no entro al mercado. Y esto me lo pierdo. Ya lo doy por perdido. ¿Vale? Pero es que lo más normal, lo más posible, es que el precio siga aquí generando valor, ¿vale? Y que luego, evidentemente, haga el desarrollo de ese movimiento de búsqueda de liquidez, de sacudida a mínimos, que es lo que, como entendemos, que la mayoría de ocasiones se comporta el mercado, ¿vale? Entonces compras aquí pensando que eso y aquí te sacan el stop, porque ¿dónde pones un stop aquí? La pones aquí en mínimos, la pones aquí, al final te sacan, ¿vale? Como no hay que aprovecharse de todos y cada uno de los movimientos, igual de importante es aprovecharse de los movimientos como no estar en el lado equivocado, ¿vale? Porque igual de importante es sacar beneficio como no incurrir en pérdidas. Entonces, bajo esa premisa no tenemos que ir, o mi punto de vista es, vámonos a lo más posible, a lo que sucede la mayor parte de las veces. Y este movimiento de sprint, minor sprint, de potencial sprint, que al final actúa, como aquí pongo, como un last point of support, no es lo más probable, ¿vale? Entonces, yo este escenario lo pierdo hasta que estoy aquí. En el momento que estoy aquí voy a analizar la naturaleza de este movimiento bajista, favoreciendo que tenga un comportamiento correctivo para subir, ¿vale? Y luego ya después de todo, si ya etiqueto esto como fase C o como fase Z, me da exactamente igual, ¿vale? Pero es una acción que en ese momento operativamente no le podemos sacar jugo, porque no sabemos si va a ser realmente el final, ¿vale? O no. Esto, como digo, pues puede quedar por aquí ahora
Y de aquí a unas semanas, efectivamente, nos da ese movimiento de sacudida que sí que esperamos, en mínimos. Y tú que has comprado aquí pensando que esta es la sacudida local, estás fuera. ¿Vale? Entonces, como venimos de debilidad, como esto no está claro, lo más sensato desde el punto de vista de una buena gestión del riesgo es esperar a esto. Y aquí en este punto ya valoramos la posibilidad de ver esto como correctivo, ¿vale? Y comprar ahí. Es lo más confiable que podemos manejar, el escenario más sensato que podemos manejar, ¿vale? Incluso si el precio hace esto y nos deja un test ahí, ¿vas a comprar sabiendo que aquí vas a tener que hacer algún tipo de gestión? Pues vale, si lo haces en un muy corto plazo, porque esto es 8 horas. Si te vas al gráfico de 15 minutos y tienes una entrada con un riesgo esto y tienes esto de beneficio, pues genial. Pero si estás trabajando este marco temporal, este escenario, pues a lo mejor te lo puedes considerar demasiado pobre, porque entre que te da la entrada, el gatillo, el stop y no sé qué, dices, pues ya no entro, ¿vale? Bajo mi punto de vista sigue estando débil, ¿vale? En comparación a cómo se está comportando, ¿vale? ¿Por qué la sucesión de máximos y mínimos sigue estando ahí? Si acaso empezamos a tener unas nuevas zonas de control que a mí no me gusta, pero bueno, si nos ponemos cabezones, que ya os digo que a mí no me gusta, podemos ver estos mínimos decrecientes. Y en caso de que uno de ellos ya lo salte, pues ya vale, como una señal de que los compradores han dado un paso hacia adelante, pues vale, a lo mejor nos puede resultar útil. Algunos tirarán una línea de tendencia así. Para mí son chorradas. Yo eso no, o sea, no lo veo. Es que no me imagino a los grandes agentes que se juegan millones en esto todos los días, que estén con líneas de tendencia ahí esperando a que salte. Como no me lo imagino, como no lo veo la lógica, pues yo no lo utilizo. Que lo voy a utilizar, que lo utilice. Considero más relevante que el precio me evidencie cierta fortaleza con propios desplazamientos del precio que todo lo demás, ¿vale? Entonces, si el precio me hace esto, joder, ahí sí que me ha roto ya niveles. Pues ya está. No tienes que estar ahí con una línea de tendencia o una tontería de esas. Vamos a esperar que el precio digiera toda la información, vea esa interacción compradores-vendedores, quién tiene el control, vamos a ver quién muestra más agresividad o menos agresividad, ¿vale? Pero no olvidéis que estamos en esto, distribución y movimiento bajista, que tenemos que exigirle mucho más a los compradores, ¿vale? Es mi escenario, hay que exigirle mucho más. Que este puede ser el sprint local que nos deje esto o no, ¿vale? Y si nos vamos a dónde está la mayor probabilidad es que vaya a sacudir mínimos. Porque la mayor parte de los esquemas que habéis visto vosotros, yo y todo el mundo, sacuden mínimos antes de irse, ¿vale? Entonces tenemos que jugar con eso. Podríamos estar, como siempre comenté la otra vez, que esto sea el potencial sprint, pero es que no ha tenido ni la capacidad de posicionarse por encima del BIPOC. Lo que comento, que es que este potencial sprint yo vería como interesante, tendría otros sentimientos y, joder, por lo menos me hace esto y ya estaría por aquí, ¿sabes? Sin ánimo de lucro. Y ya lo vería por la parte de arriba, ya con esto, con este grueso ya por debajo, ¿vale? Entonces, coño, pues para mí resultaría ya un poquito más interesante, pero es que ni eso. O sea, es que este potencial sprint menor, sí, ha tenido esa reacción que a mí me gustó, pero ya está. O sea, ha llegado el momento clave que es la zona del BIPOC y nada, chicos, no tienen capacidad. Entonces sigue dejando todo esto huérfano. Mientras se mantenga aquí, siga dentro de esto, para mí manda la distribución, ¿vale? Y esperaría esto, mientras se mantenga ahí. Otra cosa es, como digo, que, hostia, pues me hiciera esto y me hiciera ¡fum! Digo, cuidado. Y ya ahí se activaría el escenario alcista. Vale, entonces, si es esto, genial. Pero si no, todo lo que no sea ver al precio cotizar por aquí, para mí sigue estando en control bajista. Y así lo está demostrando. Es que no tiene esta capacidad. Es que no me hace eso. Entonces, es que podríamos estar ahí, ¿sabes? Spike and Channel.
patrón que divulga Al Brooks. No sé, yo ya te digo, mientras no vea el precio por encima de esto, para mí, bajista. Fijaos que tenemos ahí esa estructura, que es prácticamente igual que la que tiene BTC, que es la sacudida esa, el sprint menor que... el sprint menor de BTC es esto, y esto es precisamente lo que yo esperaba que hiciera BTC, ¿vale? Un movimiento realmente impulsivo y que alcanzara esa parte alta de todo. ¿Ves la diferencia de lo que ha hecho BTC a lo que ha hecho esto? BTC ha hecho un movimiento aquí y se ha quedado en el Bipoc ahí guarraneando. No ha denotado, no ha hecho un movimiento que realmente denote fortaleza, que nos diga, joder, los compradores han dado un paso hacia adelante. Obviamente yo esto no lo voy a valorar, esta estructura para mí no tiene sentido porque está todo supeditado a lo que haga BTC. Porque esto es una muestra de fortaleza aquí, pero ahora BTC hace así y esto hace y se va a cero. Entonces para mí no tiene ningún sentido, ¿vale? Simplemente me vale como evidencia de lo que busco cuando estoy buscando precisamente un movimiento intencional, ¿vale?